José Ángel Gurría, a quien eligió el bloque conservador como su autor de este proyecto de nación, un proyecto de nación que deberá definir el rumbo que se le quiere dar desde la derecha a nuestro país y hacia dónde debe virar el gobierno en caso de que ellos llegaran a la presidencia. Ojalá que no, ojalá que el pueblo de México esté a la altura de las circunstancias y se vote por un proyecto de nación que vea por el bienestar de los más necesitados y no de los que siempre se han beneficiado del régimen neoliberal, porque se entiende que el propio José Ángel Gurría pues siempre ha estado a favor del neoliberalismo. Parte de ello ha quedado demostrado con su participación que tuvo en 1998 en todo el en la legalización de este gran latrocinio al pueblo de México que ha significado el Fobaproa. En aquellos años, José Ángel Gurría se desempeñaba como secretario de Hacienda y fue el negociador justamente de este Fobaproa ante el Congreso de la Unión y sobre todo fue quien amarró pues justamente este vínculo entre el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional para endosar la deuda de los ricos a todos los mexicanos, sobre todo a los más pobres. Una deuda que en aquel momento se estimaba en poco más de 100,000 millones de pesos, pero que a la fecha pues ya ha costado más de 2 billones de pesos y todavía resta por pagar 1 billón de pesos de acuerdo con lo informado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Más de 3 billones de pesos es el costo de aquel gran latrocinio que pues benefició a los más ricos y pulverizó a la clase media, prácticamente la desapareció en aquel momento y dejó en la pobreza aún más a los que ya vivían en esta situación. Desde aquel momento la brecha entre ricos y pobres se empezó a hacer aún más grande. Ya había comenzado, por supuesto, con las políticas neoliberales aplicadas desde el sexenio de Miguel de la Madrid, profundizadas por el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pero en aquella crisis de diciembre de 1994 llamada el error de diciembre o también conocida como el efecto tequila, pues se profundizó ya totalmente esta brecha entre ricos y pobres, generando pues cada vez personas mucho más ricas a las que históricamente y siempre a partir de aquellos sexenios corruptos se les rescató cuando caían en desgracia, cuando quebraban incluso las empresas que se les entregaba por la vía de la privatización, empresas que antes controlaba el Estado mexicano, siempre se les benefició con el dinero público, mientras que a las personas en situación de pobreza se les empezó a abandonar bajo criterios que el propio José Ángel Gurría impulsaba, como por ejemplo aquella idea de que no tenía nuestro país que ser soberano ni en materia energética, ni en materia alimentaria, ni en ninguna otra de las áreas estratégicas, sino que podía tener esta apertura y que desde el extranjero podríamos adquirir todo lo que necesitáramos. Pues un gran error de parte de estos neoliberales. Ahora el bloque conservador que encabeza Claudio X González Guajardo y que está conformado por el Partido Revolucionario Institucional, por el Partido Acción Nacional y por el PRD, ya prácticamente desaparecido este último, le han encargado a este personaje, José Ángel Gurría, que sea quien determine el proyecto de nación de la oposición política que está enquistada en la derecha.
Resulta pues que el ángel de la dependencia, como se le conoce a este personaje, pues tiene un pasado pues bastante turbio como secretario de Hacienda en aquel sexenio de Ernesto Zedillo, no solo por el caso del Fobaproa, que ya de suyo es bastante grave, sino también por otras decisiones. Y resulta que este exsecretario de Hacienda justamente fue el encargado de perdonar fiscalmente a los hermanos de Ernesto Zedillo. Este trabajo es del periodista Miguel Vadillo, lo ha publicado en su columna Oficio de Papel en el diario El Independiente, y pues nos recuerda pues eso justamente, que su historia de José Ángel Gurría pues es bastante turbia. Esta historia de encubrimiento y protección a los hermanos de Ernesto Zedillo fue planeada por José Ángel Gurría y ejecutada por quien fuera subsecretario de Ingresos en aquellos años del sexenio zedillista, Tomás Ruiz, en favor no solo de los hermanos, sino también de tíos y primos de Ernesto Zedillo, para evitar sanciones por incumplimientos y anular recargos y multas por no pagar impuestos durante 6 años, el periodo que iba de 1991 a 1996. Fue el propio José Ángel Gurría quien fraguó el esquema financiero de protección a Zedillo, en donde el entonces secretario de Hacienda ordenó un trato preferencial para los familiares del expresidente Ernesto Zedillo, con el propósito de que antes de que terminara ese sexenio, que concluía, pues ya sabemos, en 2000, en noviembre de 2000, pues quedara ya planchado todo este tema y ellos no tuvieran ningún problema con el fisco. Las 4 empresas de la familia del entonces presidente pudieron regularizar sus impuestos que no habían sido cubiertos durante los gobiernos de Carlos Salinas y del propio Ernesto Zedillo. La prueba de lo anterior está escrita en varias tarjetas informativas a las que tuvo acceso el periodista Miguel Vadillo, enviadas confidencialmente entre el secretario de Hacienda José Ángel Gurría y el entonces subsecretario Tomás Ruiz, cuyas copias están en poder de la columna Oficio de Papel, en donde se informa detalladamente el estado fiscal de cada una de las 4 empresas del grupo Intecom, propiedad de la familia Zedillo. En esas tarjetas informativas con carácter confidencial se reconoce un trato preferencial del que fueron objeto los hermanos primos y tíos del expresidente Zedillo para subsanar la falta de pago de impuestos que omitieron en los ejercicios fiscales durante 6 años. Uno de esos ejemplos de comunicaciones confidenciales que sostuvieron José Ángel Gurría y Tomás Ruiz sobre los impuestos de estos familiares de Zedillo es una serie de tarjetas informativas fechadas más bien fechadas el 25 de mayo de 1998 y enviadas por el entonces subsecretario de Ingresos a su jefe, el secretario de Hacienda. En esta se lee para José Ángel Gurría de Tomás Ruiz, Grupo Intecom S.A.de.C.V. Entre otras cosas, se detalla. El grupo está conformado por las siguientes empresas. 1. Integración de Sistemas para la Construcción S.A.de.C.V. Y entre las informaciones que se explicaban, se señala: la empresa contaba con adeudos fiscales correspondientes a los ejercicios 1992, 1993, 1994 y 1995 por un importe histórico de 2.988.808 pesos, el cual, sumándole actualizaciones y recargos por el transcurso del tiempo, daba un monto de 12.988.808
2.877.075 pesos, el cual fue adherido el 30 de julio de 1997 al decreto de apoyo a los deudores del fisco con el crédito Q-896609 a 72 parcialidades. Dicho crédito no se encontraba garantizado. Estamos viendo en estos momentos el documento con el que se prueban pues estas pues abusos, porque no hay otra palabra para mencionar esta circunstancia en la cual está involucrada no solo Tomás Ruiz, sino el propio José Ángel Gurría. En el número 2 se menciona a la empresa Conductores Eléctricos de México SADCB y de esta se especifica: la empresa contaba con adeudos fiscales correspondientes a los ejercicios 1993, 1995 y 1996 por un importe histórico de 420.817 pesos, el cual, sumándole actualizaciones y recargos por el transcurso del tiempo, daba un monto de 1.080.212 pesos con 3 centavos, el cual fue adherido el 30 de julio de 1997 al decreto de apoyo a los deudores del fisco con el crédito Q-896591 a 72 parcialidades. Dicho crédito no se encontraba garantizado. En el número 3 se refieren a la empresa Promociones Electro Iris SADCB. Esta empresa contaba con adeudos fiscales correspondientes a los ejercicios 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 por un importe histórico de 410.339 pesos, el cual, sumándole actualizaciones y recargos por el transcurso del tiempo, daba un monto de 1.019.217 pesos con 97 centavos, el cual fue adherido el 30 de julio de 1999 al decreto de apoyo a los deudores del fisco. Además, se da cuenta en el número 4 de la empresa inmobiliaria y constructora Gegasa SADCB, que contaba con adeudos fiscales correspondientes al ejercicio de 1996 por 154.736 pesos, que con actualizaciones y recargos ascendió a 298.838 pesos. Este también fue adherido a ese mismo decreto de apoyo a deudores al fisco en el 30 de julio de 1997. Con base en lo anterior, decía esa misma tarjeta, se han llevado a cabo las siguientes gestiones. Con fecha del 20 de mayo del presente, es decir, en 1998, la contadora pública Laura Zamora Olvera, representante legal de dicho grupo de empresas, presentó petición formal para que se le permitiera reincorporar a cada una de las empresas del grupo en los convenios que tenía en Proafi, solicitando pagar en una sola exhibición el saldo de dichos adeudos, así como se les relevara a la obligación de presentar garantía del interés fiscal. En referencia a lo anterior, se autorizó mediante varios oficios del 21 de mayo de 1998 a dicho grupo a que realizara el trámite anterior en los términos acordados. En el número 2 señalaban estas comunicaciones confidenciales que adicionalmente la representante legal del grupo, conformado por la familia de los Cedillo, pues había informado que había solicitado la condonación de una multa autoimpuesta en cantidad de 1.609.227 pesos por omisión de impuestos correspondiente al periodo del 1 de julio de 1996 al 17 de julio de 1997, a lo que la Administración General Jurídica de Ingresos resolvió mediante el oficio 325-SAT-1598 con fecha del 21 de mayo de 1998 condonar totalmente dicha multa, la cual se encontraba incluida en el crédito Q-896609 a cargo de la empresa Integración de Sistemas de la Construcción SADCB. Pues es parte de esta columna del periodista Miguel Vadillo, parte de lo que se dio a conocer en esta columna y también parte de quienes son ahora los que van a delinear el proyecto de nación de la derecha.